camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Espíritu Santo. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Sí, Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Vamos a seguir alabando al Señor, amén. Gracias, Jesús. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol,
su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como él. Oh, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En él está la salvación. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Aleluya. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús,
Cristo, Cristo, ven adora al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Amén. Dios los Gracias, bendiga. Jesús. Dios los Amén. bendiga. Amén. Gracias, Jesús. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos que se están sumando de manera online a este culto, a esta reunión que tenemos, este tiempo de palabra de Dios, de oración a Dios, a nuestro Padre. Y aquellos que se están sumando por primera vez también sean bienvenidos y bendecidos en este tiempo. Vamos a dar comienzo a la reunión con una oración, así que los invito ahí, cada uno de sus hogares, donde estén, a hablar con nuestro Padre. Padre, te damos gracias en este tiempo porque podemos disfrutar, porque podemos estar en tu presencia y sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay libertad, en tu presencia, papá, hay renuevo, hay transformación, hay entendimiento, hay visión, hay vida, papá. En tu presencia hay vida. Vos nos diste algo precioso por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que es vida. Vida eterna para todos aquellos que te creemos, para todos aquellos que te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entendimos, papá, que pasamos de estar muertos a tener vida, y eso es algo precioso. Así que te amamos y te damos gracias. Hablanos durante todo este tiempo. También queremos adorar tu nombre, queremos cantarte, papá, queremos disfrutar en unánimes, Señor, aunque es por medio de hoy de la tecnología y por ahí no podemos estar físicamente juntos, pero disfrutamos de tu presencia nos une, es tu Espíritu el que nos une, así que gracias. Bendecimos, papá, aquellos que tienen necesidad en este tiempo, bendecimos a aquellos que se han conectado con desesperación, con desánimo, aún en estado de enfermedad y necesitan un milagro, necesitan de parte tuya, Señor, eso que solo vos podés dar, que tiene que ver con sanidad, que tiene que ver con vida, que tiene que ver con salvación, que tiene que ver con liberación. Solo vos podés hacerlo. Así que, Padre, yo te ruego por cada uno de los que se han conectado en esta tarde, aún por los que vean el video más adelante, para que vos obres, Señor, conforme a tu voluntad en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Gracias, papá. Bueno, rápidamente quiero compartirles una porción de la palabra que Dios viene hablando mucho a mi corazón en estos días y se las quiero compartir de arranque en esta reunión que está ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estás haciendo. Así que estos son unos versículos que quería compartirles y para todos los que están conectados. Qué importante, porque acá no se trata de algunos pocos, sino de todos. O sea, hay un mensaje de parte de Dios para toda la humanidad y para todos aquellos que escuchen esta palabra. La palabra de Cristo es vida, la palabra de Jesucristo es vida. Él es el pan de vida. Y hay algo que acá marca y me llamaba mucho la atención en estos tiempos de tanto miedo, es un pánico que hay, no solo por perder la vida con
con esta peste que hay, esta pandemia que afecta tanto, sino que también hay temor en lo económico, hay temor, y aún entró el temor en muchos cristianos también por el tema de el apocalipsis, ¿no? Y por todo lo que conlleva el apocalipsis. Y acá me anima Dios, nos anima a Dios a entender que para todos los que aceptamos a Cristo, y todos en esta tarde si estamos escuchando el mensaje, es porque estamos a tiempo de escuchar la palabra de Dios y de aceptar ese plan de salvación, aceptar el plan de Dios, no el plan humano, el plan de Dios. Porque acá el humano puede plantear muchos planes, pero Dios tiene un plan, y es un plan de salvación para toda la humanidad. Y nos habla no que tengamos miedo, todo lo contrario, no fuimos puestos para ira, dice. Dice el versículo 9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Eso está buenísimo, pero hay un medio de salvación. Y no tiene que ver con una vacuna, no tiene que ver con guardarnos aún en los hogares, aunque es entendible, ¿no? Pero voy más allá de eso. Hay un plan de Dios para salvar tu vida y para salvar mi vida, y dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Qué bueno que está eso. Entonces, esto a modo de introducción, y ya quiero hacer el desenlace. Qué importante que es cuando entendemos esto, ya no necesitamos más nada. La realidad es esa, es que se nos revele cada vez más su persona, que se nos revele cada vez más Cristo, que se nos haga cada vez más claro. ¿Y saben quién es el que alcanza eso? Es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando vos y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos da convicción de cómo tenemos que vivir. Y es importante el rol que tenés vos y yo en este tiempo como iglesia. Estamos en tiempos donde nuestro pastor está compartiendo acerca de las iglesias. Y qué importante es saber que Cristo, dicho en Apocalipsis, es el que se mueve justamente en medio de las iglesias. Él está en medio, Él está caminando, Él está moviéndose en su espíritu en medio de las iglesias. Él está atento. Y tenemos un rol importante. Y leemos unos versículos más adelante que dice el versículo 15. Mirad, de ahí misma de Tesalonicenses, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro. Perdón, el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Esta es nuestra tarea, es tu tarea y es la mía. Hay un ruego de parte de Dios. Hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis paciente para con todos. Yo te desafío a este tiempo a que veas y abras tus ojos espirituales, veas a tu alrededor. Y si es la primera vez que estás escuchando palabra de Dios, mirá, sos tan amado y tan deseado de parte de Dios como lo somos aquellos que congregamos hace un montonazo de tiempo. Porque si estás escuchando palabra de Dios es porque Dios te ama también. Y si vos ya venías escuchando palabra de parte de Dios hace mucho tiempo y te sentías medio como sin ánimo, con temor, es momento que le des lugar al Espíritu Santo y que empieces a verlo a Él en medio de esta circunstancia y que animes a otros. Así que escuchemos, porque lo que va a venir después, el mensaje a las iglesias es algo precioso, porque es Cristo justamente teniendo compasión de todas las iglesias, de las cuales vos formas parte y yo formo parte. Seguramente hay cosas que Él quiere corregir, pero por amor, porque Él tiene compasión. Y compasión tiene que ver con eso. Es con que Él ve justamente nuestras miserias, ve nuestros errores y los quiere transformar, pero por amor a vos y por amor a mí. Y aparte hay siempre un aliento, una exhortación para bien. Así que prestale atención a eso porque es muy bueno. Pero vos tenés un rol importante como lo tengo yo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos aquellos que hoy estamos alumbrando la tierra. Somos la sal que está salando la tierra. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es hora de avanzar. Así que bueno, Dios los bendiga ricamente y que siga bendiciendo a continuación. Amén. Querida familia, Amada iglesia, Amados jóvenes, amada iglesia, amada iglesia, amados jóvenes, adolescentes, matrimonio, familia.
esperamos este lunes. Lunes 25 de mayo. Mañana, lunes 25 de mayo. Mañana, 25 de mayo. Mañana, 25 de mayo, una transmisión especial de Pentecostés. 18 horas. Para la transmisión especial por Pentecostés. Transmisión de Pentecostés. Pentecostés. Unánimes online. Unánimes en un mismo espíritu. Unánimes online, unánimes en el espíritu. Unánimes online, unidos por medio del Espíritu Santo. No te la podés perder. Unánimes online, unánimes en el Espíritu Santo. Unidos, online, unánimes en un mismo espíritu. Dios te bendiga. Bendiciones. Tardes, bendiciones, gracias por sumarte a nuestra reunión online de domingo. Vemos que ayer nuestro presidente estuvo anunciando la extensión nuevamente de la cuarentena, ahora hasta el 7 de junio. Algunas actividades se van a demorar más en volver a realizarse y entre ellas está la educación, los templos, las reuniones sociales. Así que bueno, es un tiempo diferente, un tiempo en el cual el Señor está probando a su iglesia en la paciencia, nos está enseñando a hacer iglesia en casa, a hacer iglesia en ese lugar donde Él nos mantiene acuartelados, a poder estar en familia, poder disfrutar. Nos damos gracias a Dios porque sé que muchos en esta tarde están compartiendo esta reunión junto a sus hijos, esposa, esposo, familiares, así que damos gracias a Dios por este tiempo distinto, pero también damos gracias a Dios porque tenemos estos medios de comunicación para poder reunirnos igual y que tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu Santo morando dentro de cada uno de nosotros y a través de esa relación familiar con la cual hemos adquirido gracias a la obra de Cristo, nosotros podemos sentirnos cerca, aunque no estemos compartiendo el mismo edificio en esta tarde. Así que gracias por sumarte, gracias por seguir siendo parte de mi casa, Asamblea de Dios Monte Grande. Pastor. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Les saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero todos se encuentren bien, acompañados de la fidelidad de nuestro Dios en su hogar y que en este tiempo, en nuestra fe, siga para arriba, aprendiendo a depender de nuestro Señor. Creo que el tiempo en que nos toca vivir, lo único que hace es hacernos comprender y nos enseña conductas nuevas, nuestra dependencia de nuestro Padre Celestial. Hoy más que nunca debemos afianzarnos, aferrarnos a la fe que un día hemos recibido. Quizás esa fe hoy está siendo probada y eso es maravilloso, por más que en lo natural parezca lo contrario, pero en lo espiritual es glorioso, porque establece corazones verdaderos para su gloria. Así que, amén. Así que, amados, les animamos, así como decía Marcos compartió allí en 1 Tesalonicenses 5 del verso 9 en adelante, compartió unos cuantos versículos y les animamos en esta tarde como esa palabra que compartía nuestro hermano. Anímense los unos a los otros, sepan que están presentes en nuestra oración, sé que estamos trabajando los diferentes grupos, departamentos, los adolescentes, los jóvenes, allí las mujeres, los varones, los HAT, cada grupo trabajando con diferentes hermanos a los cuales están en contacto, amén. Llamadas, gracias, videollamadas, Jesús. Grupos de oración por llamadas. Amén. Saludo a mis hermanos de Mar de Ajó también, gloria que están conectados, amén. Y con los cuales también estamos así, a través de la llamada, y es maravilloso porque ese tiempo de oración que podemos compartir y poder sentirnos que estamos gracias, en ese mismo lugar compartiendo un mismo edificio, porque estamos unidos en algo que no puede ser quebrantado por ningún distanciamiento social y que es el espíritu que cada uno de nosotros portamos, y eso es maravilloso. Podemos seguir compartiendo la misma fe, podemos seguir teniendo el mismo Padre y nuestros lazos espirituales se van consolidando. Qué bueno es poder extrañar
abrazarnos, extrañar estar juntos, extrañar las reuniones. Muchas veces antes, tal vez muchos, venir por el compromiso, bueno, hoy es domingo, tengo que ir, pero hoy ver las cosas desde otro lugar, añorar esos espacios compartidos juntos, y es maravilloso, porque Dios nos hace valorar muchas cosas que a veces cuando las tenemos le quitamos ese valor tan importante con el cual Dios preparó cada una de las cosas que podemos disfrutar. Así que en esta tarde saludamos, tenemos muchos hermanos conectados que están en familia, así que saludamos a nuestra hermana Adri, Sergio, Luquitas, Elcita Alderete, nuestra hermana Esther Ponce, allí Tristan Suárez. Saludamos a todos nuestros hermanos de Tristan Suárez. Tenemos a Moni Garay, que estuvo cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Moni, te amamos. Tenemos a nuestra hermana Cristina Maidana, nuestra hermana Amorina Escobar, que también está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Mandamos besos desde acá a todos nuestros hermanos de Mar de Ajó. Alberto Benavides, que dice: hermanos amados, les extraño mucho. Nuestra hermana Candela Roldán, su familia hermana Celia, hermano Juan, Bárbara Ferraina, nuestro hermano Fabián Vallejos y Caro Leiva, Cintia Ubiña, Eduardo Peralta, nuestra hermana Débora Aravena, nuestro hermano Fabián Morel, Cristina Díaz, nuestra hermana Silvia Finter, Margarita Colona, Ana Salas, Celeste Díaz, Damaris Pérez, nuestro hermano Sergio Domínguez, Flor Salas, Sarita allí desde Misiones también, Ali Mancilla, la familia Mancilla, amada familia, les mandamos un cariñoso saludo. Nuestros hermanos están trabajando allí con los hermanos del barrio Saizar, Graciela Coronel, Lindsay Galeano, Carla Roldán, gracias hermosa, Guillermo Salgueiro, Cristina, Anita Odino y todos los que se están conectando en esta tarde. Cada uno de sus mensajes es un abrazo para nosotros y es poder saber que ahí del otro lado seguís estando presente y que seguimos siendo iglesia de una manera diferente, pero seguimos siendo. Y habrás visto, antes de que empecemos a compartir nosotros, que se estuvo pasando toda la publicidad de lo que va a pasar mañana. Y sabemos que, bueno, no se hubiese estado organizando si las cosas estuviesen recorriendo el camino normal de todos los años. 25 de mayo, Pentecostés, una celebración especial donde recordamos la obra del Espíritu Santo que fue enviado luego que Jesús ascendió a los cielos. 50 días después, eso que Jesús había prometido: quédense allí en el aposento alto, algo va a suceder, van a ser embestidos con poder, y eso es mañana a las 18 horas lo que queremos estar contando. Queremos estar recordando lo que sucedió hace muchos años atrás, pero que empoderó la iglesia para poder extender el evangelio hasta lo último de la tierra y alcanzar aún este tiempo. Y tenemos que continuar con esa asignación del Espíritu y poder meditar juntos y poder hablar a través de la Escritura todo lo que conlleva el Espíritu Santo morando en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Poder meditar, poder recordar, poder entender y poder creer y poder activar a la iglesia en ese empoderamiento del Espíritu Santo. Así que mañana recordá, 18 horas, prepárate allí junto a tu familia para poder pasar estas 2 horas que vamos a tener especial de transmisión. Vamos a estar con el pastor, vamos a estar con Juancito, con Sebastián, con otros hermanos que van a hacer sorpresa y van a estar trayendo palabra de Dios para poder estar meditando juntos en esta promesa gloriosa, en esto que portamos cada uno de nosotros y en esta vida en la cual tenemos que andar y transitar, que es la vida del Espíritu Santo. Sé que dicen que hablo mucho, esta tarde lo vamos a dejar compartir el pastor. Saben que iniciamos hace 2 semanas atrás las cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias. Y en esta tarde vamos a estar meditando sobre la iglesia de Pérgamo, una iglesia que algunos teólogos hablan y dicen que esa carta tuvo trascendencia después del tiempo de persecución, donde el emperador Constantino dio esa libertad de culto y el imperio apoyó la iglesia, y la iglesia que había transitado en tiempos difíciles y de persecución y que había vivido como esa iglesia del cielo,
posó su mirada en la tierra y comenzó a decaer en su relación con Dios, en su vida del Espíritu, y comenzó a tener una decadencia que llega hasta nuestros tiempos. Y el Señor dice que su palabra es útil, es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, que discierne nuestros pensamientos. Así que en esta tarde te invito a que puedas tomar allí tu Biblia, tener un anotador, estar allí compartiendo en familia y podamos meditar juntos en esta palabra especial. Y como lo decíamos hace 2 semanas atrás, el poder entender que Cristo mismo envía esta carta. Y la envía al pastor de la iglesia de Pérgamo y le dice: esta carta es personal para vos, para que la puedas leer a toda la congregación. Sabemos que esta escritura, que esta carta, que el contenido de estas palabras trasciende los tiempos, y que el Espíritu Santo en esta tarde pueda usar cada palabra que pueda ser ministrada para poder ministrar nuestro corazón y para poder hacernos ese discernir juntos cómo estamos. Porque el deseo de Dios en esta tarde es preguntarnos, como nos viene preguntando en cada reunión, cada vez que tratamos estos temas tan trascendentales como son las cartas a las iglesias, y sabemos que en alguna de ellas nos encontramos nosotros. Qué bueno es que el Espíritu Santo y que Dios en su amor es tan bueno que nos habla una vez más, y que en esta tarde podamos tener nuestros oídos espirituales atentos a la voz de Dios que va a ser ministrada a través de la palabra. Pero antes de hacerlo, vamos a tomarnos un momento para orar. Vamos a tomarnos un momento para cerrar nuestros ojos, para tomar, si tenés cerca a tus hijos, a tu esposo, y para poder decirle: Señor, gracias. Gracias por el privilegio en esta tarde de poder estar unidos, de poder estar en un mismo espíritu, de poder compartir una misma fe, de poder ser ministrados a través de tu Espíritu Santo y de poder escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es la que transforma, porque tu palabra es luz, porque tu palabra es lámpara, porque esa lámpara que se enciende en esta tarde al abrir cada una de las Biblias que tenemos empieza a ministrar nuestra vida, empieza a alumbrar nuestra vida y empieza a alumbrar los lugares más escondidos y ocultos de todo nuestro ser. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que moras en cada hijo de Dios, tú, Espíritu Santo, que has sellado la vida de los hijos de Dios, que has hecho que sean propiedad del Padre, en esta tarde, así como estás aquí junto a nosotros, te estés manifestando en cada hogar, que pueda, Señor, tu dulce presencia ministrar cada vida, ministrar cada corazón, que cada mente sea abierta al entendimiento y cada oído sea abierto a escuchar la voz de Dios, que a través de su siervo en esta tarde se va a estar manifestando. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que se suma a esta transmisión y que en esta tarde detendrá cualquier obligación o cualquier trabajo en su hogar para sentarse para escuchar. En esta tarde somos como María, allí a los pies de Jesús, anhelando ser ministrados por la palabra de Dios, por esa palabra viva, por esa palabra eficaz, por esa palabra que discierne nuestro corazón, que discierne nuestros pensamientos y que provoca reconocimientos y cambios, que nos anima, que nos fortalece y que direcciona nuestro camino. Te damos gracias por la vida del pastor Andrés. Te damos gracias por la vida de tu siervo. En esta tarde usa esta herramienta, la cual tú has elegido, en la cual has depositado dones para que la iglesia de Cristo sea edificada y la iglesia de Cristo sea perfeccionada conforme a la asignación con la cual tú le has llamado. Bendecimos y exaltamos su nombre, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Ahora sí, pastor, amén. Comparta. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a estar entonces compartiendo, como dijo Ruth, ya venimos, es el tercer domingo que venimos tratando
Este es un tema que ya lo habíamos tratado quizás con alguna perspectiva variable, pero hace un par de añitos en la iglesia, las 7 iglesias del Apocalipsis. Sabemos que en estas 7 iglesias nosotros encontramos características en la cual nos podemos sentir identificados. Lo que sí estoy seguro que dentro de esas 7 iglesias estamos nosotros. Quiera Dios que estemos dentro de esa iglesia a la cual el Señor no tenga nada que reprender. Pero vamos a ir. Estamos viendo hoy la tercera iglesia. La primera iglesia fue la de Éfeso, que compartí yo el domingo anterior, compartió el hermano Alberto Benavides tratando la iglesia de Esmirna, y hoy estamos para ver la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos al libro de Apocalipsis, si usted tiene la Biblia en su mano, capítulo 2, verso 12 en adelante. Y como dijo Ruth, es el Señor mismo hablándole al ángel de la iglesia. Ángel en este caso es el pastor, el que está a cargo de esa congregación, de ese grupo. Es el que está haciendo la función de sacerdote del lugar. Y dice así, capítulo 2, verso 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? El Señor Jesucristo. Y la espada aguda de 2 filos no está en su mano, sino que está en su boca, porque Él tiene poder. Ese poder que Él tiene desde el principio, antes que el mundo fuese. Él sustenta todo con el poder de su palabra. Todo lo que Él se ha dicho, se ha hecho. Todo lo que Él sostiene todo, aún nuestra humanidad y nuestra vida, con el poder de su palabra. Nuestra vida está en el poder de su boca. Y esto es importante que lo sepamos. Dice así el verso 13, yo conozco tus obras. Esa palabra yo conozco va mucho más profunda a veces de lo que nosotros podamos imaginar. Muchas veces nosotros podemos decir por nuestro vecino, sí, yo lo conozco, sí. Conoce que vive ahí y cómo se llama. Pero la vida íntima de ese hombre no lo conocemos. Entonces ese conocimiento nuestro es limitado. Y realmente cuando el Señor dice yo conozco es porque Él conoce en intimidad. En la antigüedad la palabra conozco tenía que ver mayormente con el matrimonio. Dice, y se conocieron y dieron a luz tal hijo. ¿Por qué? Eso significa que estuvieron en intimidad. Va más allá de ese conocimiento nominal que nosotros decimos tener. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde moraba el pueblo de Pérgamo? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Qué más? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tremenda palabra esta. Vamos a tratar de ahondar lo que realmente el Señor quiso decirle a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a su vez a trasladar estas cosas a la vida de la iglesia actual. Y quiera Dios en esta tarde abrirnos el entendimiento para que comprendamos. Y si en algo nos sentimos reflejados, realmente que no sea en la reprensión, sino que sea en lo que el Señor alaba. Así que, porque acá reprende, primero reconoce las cosas buenas, pero a su vez también reprende y le dice arrepiéntete. Así que analizaremos esto, ¿no? La iglesia de Pérgamo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los ojos de cómo lo ve el Señor. Porque la forma en que lo ve el Señor muchas veces no es como lo vemos nosotros. Nosotros podemos ver lo que está delante de nuestro ojo, pero el Señor ve el corazón y ahí cambia la cosa. Era una iglesia que había comprometido sus valores a la luz de la palabra. Era una iglesia mundana, infiel. Y aunque cree en Cristo, habla de Cristo, no vive como debe de vivir. Y esto es tremendo, es triste. Sabe que una persona que cree en Cristo, pero no vive como un verdadero cristiano, no puede dar vida. Qué lindo que es cuando podemos dar vida, porque portamos la vida de Cristo en nosotros. Y entonces nosotros podemos decir,
¿En dónde se fundó esta iglesia? Esta iglesia se fundó ahí en Asia Menor. Fue fundada en Pérgamo, fue la capital de Nicea en los tiempos de los griegos y fue la provincia romana de Asia. Era una ciudad muy importante, anclada en Asia Menor. Una ciudad caracterizada por la cultura y por la preparación intelectual que esta gente tenía en aquel lugar. Tenían una biblioteca muy grande, similar a la que estaba en Alejandría, en el norte de África. Y se dice, los libros de historia, los anales del libro de historia cuentan de que ahí había más de 200.000 libros. Los libros de aquel tiempo no era como lo que tenemos hoy nosotros, sino que eran pergaminos. Tenían 200.000, así que imagínense lo avanzado que estaban en la cultura de la época. Así que, asemejándose así como dije, a esta biblioteca de Alejandría en Egipto, era una ciudad cosmopolita y intelectual. O sea que la gente importante de mucha cultura y de alta aristocracia convergía en esta ciudad por distintos motivos, sea por estudio o por trabajo, por negocios, Y había un templo ahí, había varios, pero el primero y más reconocido era el templo al dios Zeus. Ese era un tremendo templo que estaba anclado en Pérgamo. También había otro templo que era, se hacía culto o se adoraba al dios de la ciudad, era Esculapio, el dios de la curación, ¿no? En el templo de Esculapio o de Asclepio se aprendía medicina. O sea que había gente que venía a estudiar medicina a ese templo. Ahora, en el templo de Esculapio se aprendía no solo medicina, sino también que se aprendían costumbres paganas. Había un montón de cosas ahí. Y sabe que de entre esos estudiantes sale Galeno, uno de los hombres luz de la época. Fue una eminencia en la parte de medicina, que hasta hoy se lo conoce como tal, a tal punto que cuando hay ciertos cirujanos que tienen una mano tan magnífica que pueden salvarle la vida a personas y son elocuentes por lo que han hecho con su mano, hasta hoy se le dice, este es un Galeno. O sea, recordando a este médico que para su época pudo hacer grandes cosas. En ese templo había una serpiente, y esa serpiente estaba viva y era el símbolo de la adoración del trono de Satanás. Por eso la Biblia dice que esa iglesia estaba sentada en ese lugar que era el trono de Satanás. Y el símbolo de Galeno se utiliza hasta hoy. O sea, hay un símbolo que nace de ahí, que la medicina lo practica hasta hoy, que es esa serpiente enroscada en el palo, que todos lo vemos en las ambulancias, en todo eso que trabajan en la medicina hoy, hasta hoy. Y eso viene de aquel tiempo, o sea, de miles de años atrás. Todo viene de Pérgamo, ¿no es cierto? Y tenemos que reconocer en eso estas cosas. Ahora, ahí se practicaba todo tipo de ritos paganos de la antigüedad. La filosofía griega era el pensamiento de esa cultura, y tenía una influencia muy importante. Adoraban a lo que querían y cuando querían. O sea, el tema del politeísmo estaba a la orden del día. También se dice que de esta ciudad que era muy materialista, y el dinero arruinaba el verdadero valor de las cosas. O sea, la ambición por el querer tener hacía que se perjudiquen otros valores, aún entre las mismas familias, porque el dinero pasaba a tomar el primer lugar. El crimen era cotidiano y sin cargo de conciencia por causa del pecado. Ahora, en esta ciudad pagana empieza una iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo es que nace? Sabe que el Evangelio de Cristo es tan poderoso que puede nacer en medio de una cuna, en este caso, como dice que era cuna de Satanás, ¿no? Pero como la iglesia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia puede nacer en cualquier lado. Y esto es maravilloso. La vez pasada hablaba con un pastor, que tuve la oportunidad de ir a la iglesia donde él está pastoreando, y él me decía, un día cuando yo llegué, porque habíamos llevado cosas, y él me dice, ese muchacho que está acomodando la ropa, y me empezó a contar su historia. Él se entregó y sirve al Señor muy de lleno, viene a colaborar acá. Pero resulta, me dice que cuando yo vine acá como pastor, me explicaba él, había una bruja que vino y se paró acá en la puerta y me maldijo de muerte. Y dice que él se fue a orar y dice, Señor. Claro, había una guerra espiritual que por ahí no se estaba percibiendo, pero era tan real. El Evangelio estaba entrando en esa ciudad, en ese pueblo, y esta bruja quería interponerse a eso. Dice que le amenazó tan feo que él no olvidó esa amenaza que venía del mismo enemigo. Pero resulta que
con el tiempo fue pasando, entonces él se quiso interiorizar y decir, ¿quién es esta persona? Pero se encargó solamente en la oración, preguntó quién era y alguien le dijo, esa es una señora que vive allá en tal lugar. Y él conoció el lugar y nada más, no. Pero un día este joven que él tenía ahí como consiervo suyo que le ayudaba en todo, se convirtió al Señor y él se le dio por llevarlo con el auto hasta la casa. ¿Dónde era la casa? Donde vivía la bruja. Entonces él le dice, acá no vivía una señora que practicaba la brujería. Sí, era mi abuela, dice. La abuela había muerto y el nieto se había convertido al Señor. Porque el Señor hace como quiere. El Señor llega donde tú y yo no podemos llegar por el poder de su Espíritu Santo y por el poder de su palabra. Entonces no debemos nosotros menoscabar lo que el Señor puede hacer. Nosotros debemos creer, porque si Él lo prometió, Él lo hará. Así que en medio de esta ciudad empieza una iglesia y a pesar de que comenzó bien, poco a poco fue comprometiendo sus valores, llegando a vivir como el mundo del entonces, ¿no? Mezclándose. Y eso es peligroso y de alto riesgo para una iglesia, que el mundo se empiece a ganar dentro de la iglesia. La iglesia de Pérgamo refleja muchas iglesias hoy, del siglo XXI, hablando, hay muchas iglesias que se parecen a la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia que sabe de Cristo teológicamente, muchos conocimientos e información, pero allí, en esa iglesia, no todos vivían lo que habían creído desde el principio. Entonces, desde esa perspectiva, ellos se estaban comprometiendo. Recordemos que en esa ciudad Satanás tenía su trono. No estaba en el infierno. En este tiempo, Satanás trata de imponer su reino en esta sociedad. De una u otra manera, hoy mismo. Y lo hace sutilmente. ¿Usando qué? Sus artimañas. La palabra de Dios habla sobre esto. Si, ¿sabes? Veo que cuando uno dice por una persona que es mañosa, bueno, el diablo tiene artimañas. Es el maestro de todas las mañas. Y tiene muchos seguidores, Satanás, que invierten tiempo, dinero, intelectualismo humano para él establecer lo que pretende en este mundo. Utiliza a esas personas, incluso personas de mucho dinero. Y tengamos cuidado con esto. También puede tener parte en tu casa el mismo Satanás. ¿De qué manera? Por medio de influencias espirituales. ¿Para qué? Para llevarte a dudar y de esa manera comprometer lo que un día creísteis. Y de eso tenemos que cuidarnos. Él se encarga de destruir la familia. San Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Mas Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo introduce hoy, ¿sabe de qué manera? En el relativismo. Cambia los valores absolutos que Dios estableció por su palabra. ¿Para establecer qué? El relativismo. Entonces, donde ya lo blanco y lo negro no existe, hoy existen los grises. Y en esos grises podemos recordar lo que decía Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuidado de eso. Hoy estamos viendo en este mundo actual, en este siglo XXI, la injerencia tan grande que tiene por medio del relativismo Satanás para establecer sus propósitos. Y este relativismo te lleva a vivir la vida bajo los valores que Satanás quiere. Y ya da igual el matrimonio igualitario, los divorcios, la homosexualidad, la violencia, la falta de afecto, el aborto como derecho, todo tipo de vicio en plena libertad, por más que vos seas esclavo de ello, ¿no? El egocentrismo humano, la ideología de género, hoy en las escuelas que perturban lo que Dios ya ha establecido por su palabra para que los padres eduquen a sus hijos. Todo esto nos hace ver las influencias de Satanás en todo nuestro sistema de vida. Está increstado. Por eso decía yo que él usa artimañas. Hoy aquí en Argentina esto es una realidad, como lo fue en Pérgamo hace 2000 años atrás. Hay ciudades y naciones donde la inmoralidad es permitida. Hay ciudades y naciones donde los cristianos son perseguidos. Y muchas veces la iglesia se acomoda a los patrones mundanos de su sociedad.
al no ser perseguido, se entra en el comodismo. Para no contradecir al sistema que el mundo aplica, uno se consciente de las cosas que acontecen cuando Dios te manda a denunciar y a decir, no, esto no es así. Había un problema en Pérgamo. Y el problema era que en Pérgamo, así como en Esmirna y en Éfeso, había iglesia a los Césares. Había iglesia al emperador, perdón. Y en cada una estaba para distintos tipos de emperadores que hubo. En una estaba la de Trajano, en la otra estaba la de Dominiciano y en la otra de Augusto César. Y una vez por año, la gente tenía que ir al templo a rendirle honra y pleitesía y reconocer al emperador como su señor. Y esto era un problema. ¿Sabe por qué? Porque el que conocía a Cristo decía, no, César no es el Señor. Trajano no es el Señor. Domiciano no es el Señor. El Señor es Jesús. Y ahí traía problemas. ¿Por qué? Porque empezaban a tener choques. Porque detrás de confesar que el emperador era el Señor, le daban, ¿cómo era? ¿Cómo amen lo que le daban? A los que confesaban que Jesús era el Señor. Que los emperadores le daban como un aval que le permitía andar libremente, pero el cristiano que no tenía eso porque no confesaba que era el Señor era perseguido. Así estaba la iglesia de aquel tiempo. Así como el mundo se le había introducido encubiertamente, por el otro lado, los que eran leales estaban siendo perseguidos. Eso es lo que dice el texto, lo que acabamos de leer. A causa de eso. Y es tremendo. Y acá nosotros podemos seguir viendo cómo el sistema fue perjudicando y hoy cómo perjudica en nuestro tiempo actual. Y muchas veces, como dijimos, la iglesia se acomoda a esos patrones mundanos de la sociedad. Y ya no somos de influencia en la sociedad, comprometiendo así la fe pura que una vez nació en nuestro corazón por medio del sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Amén. Ahora, en el verso 12, habla de la palabra de Dios, que sale como espada de dos filos y que sale de su boca. Y esto es importante, ¿no? Lo único y necesario en una iglesia mundana, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para cumplirla. No es para leerla, sino para cumplirla. Cualquiera que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dijo Jesús. Así que no es solo oír, sino obedecer. Esto es importantísimo, ¿no? Y la espada de su boca significa el poder y el juicio de su palabra. Qué importante que es que entendamos que el Señor tiene poder, pero también trae juicio. En el incumplimiento de aquellos por la cual Él un día pagó un precio muy caro en la cruz del Calvario. Cuando vemos los creyentes de Pérgamo que eran perseguidos y algunos hasta eran martirizados por su fe. Algunos funcionarios del gobierno estaban haciendo el mal uso del poder, con la espada y la ejecución. Por eso Jesús utiliza usa el símbolo de la espada, porque como ellos usaban mal la espada, porque no estaba para ejecutar simplemente a una persona por el solo hecho de confesar que el César no era el Señor, sino que el Señor era aquel que resucitó, aquel que murió para salvarme, que resucitó, que ascendió y que iba a volver a. Entonces estaban dispuestos ellos también a morir por esa causa. Los cristianos fieles estaban matando gente inocente, en particular a creyentes que rehusaban a negar a Cristo. Entonces entra el texto de Apocalipsis 2:16 y dice: por tanto, después vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí lo que el texto quiere decir es que iba a pelear contra aquellos que no aman a Dios y están dentro de la iglesia, que se dicen ser, pero no son. ¿Para qué? Para hacer justicia. Y esto es importante, que Él tiene poder, en el Señor está el poder de la vida y de la muerte, y eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, esta vida esta vida de este cuerpo físico es tan corta, pero lo que el Señor nos promete es eterno. No podemos cambiar los valores de lo temporal por lo que Él no tiene prometido. Por eso es importante que para el Hijo de Dios se le abra el mundo espiritual para poder discernir, porque si no caemos presos muchas veces del sistema que nos agobia o que nos ofrece cosas haciendo que nosotros comprometamos los valores
espirituales que un día recibimos por la fe en Cristo. Amén. Tengamos cuidado de estas cosas. Entonces Cristo puede cuidarnos sin importar lo que enfrentamos, porque Él tiene el poder. Él tiene el poder. Por su poder y la espada de su palabra en el tiempo presente y por la eternidad. Ahora hay 3 recomendaciones a la iglesia de Pérgamo. Primero, la iglesia de Pérgamo era leal al nombre de Cristo, a pesar del entorno. Una vez al año podían hacer fácilmente confesión pública, como yo le había dicho al César, y de que Él era el Señor. Pero estos cristianos verdaderos se negaban. Yo decía, no, yo no. Jesús es el Señor. Yo muchas veces digo y comento cuando enseño en el seminario que la gente de aquel tiempo se cruzaba por la calle y en vez de decir buen día como vos saludás a tu vecino, ellos se levantaban la mano y se decían César es el Señor. Ese era el saludo. Mira hasta qué punto llegaba el dominio y el control de un hombre que se autodivinizaba, que hacía levantar monumentos en las plazas para entronarse él como un dios. Qué triste llegar a esa condición. Segundo, la iglesia era pura en doctrina. No había negado la fe de Cristo. En esa doctrina era pura. De estos hombres que confesaban y estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Estos eran hombres íntegros, puros, sanos. Pero no todos en la iglesia estaban en esa condición. Tercero, la iglesia era perseguida y lo soportaba. Y da testimonio de Antipas, el mártir que hubo en Pérgamo. Hay varias historias que se habla sobre Antipas. Lo que sí es fuerte de que dice que lo cocinaron en un toro de metal. Ahí adentro lo pusieron a Antipas y murió como mártir, por confesar que Jesús era el Señor. Muchos dicen que él era un pastor. No sé, hoy estudiábamos con Ruth eso. Pero también cuentan que él era un esclavo. Y que en una de esas reuniones públicas, él había estado ahí. Y cuando todos le rindieron pleitesía al César, él no lo hizo. Entonces el emperador mandó a un centurión a que vaya a decirle que él estaba en contra de todo el pueblo, porque todos se habían inclinado hasta el César. Y él dijo, cuando se fue este centurión y le dijo que él estaba en contra de todo el pueblo, él mismo le pudo decir que él estaba en... El nombre Antipas significa contra todos. Contra todos, exactamente. Dice, no tengo problema en estar contra todos, porque yo confieso a mi Señor como el Señor, por más que todo ellos no lo hagan. Entonces ahí fue que le padeció el martirio, en ese caso Antipas. Ahora vamos al versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y acá nosotros podemos encontrar un problema bastante crítico que tiene que ver con la introducción del mundo en la iglesia. Y en la iglesia actual nosotros tenemos que velar por esto, ¿no? Es delicado, ¿no? Esta era la queja, ¿no? La iglesia era culpable de falsa doctrina y de gran mundanalidad. ¿Qué significa esto? Significa que la corrupción y la mundanalidad estaban dentro de la misma iglesia. Al parecer, lo que había sucedido en la iglesia de Pérgamo era esto, y tenemos que tener en cuenta. Habían bautizado a algunas personas que nunca se habían arrepentido. ¿Y sabe qué? Muchas veces en la iglesia pasa eso. Como no podemos ver el corazón, y de repente, al no estar bien alineado a Cristo, la iglesia, porque esto tenemos que ver todo, en forma de cuerpo, como iglesia, ¿no? La iglesia somos todos, eres tú y soy yo, si hemos creído, si somos miembros y pertenecemos, ¿no? Así que, ¿qué pasó? Bautizaron a personas que no se habían arrepentido. Habían permitido que algunos mundanos enseñaran en la iglesia lo que bien le parecía y no lo que realmente Dios quería hablar. También habían permitido una feligresía mezclada de creyentes y no creyentes. El resultado fue trágico, obviamente, ¿no? Fornicación, adulterio, fiestas, borracheras. Incluso algunos participaban de fiestas idólatras para luego estar en la iglesia. La iglesia mundana es culpable de la falsa profesión de los nicolaitas también. Porque ahí entró, o sea, que la doctrina de Balaam, ¿qué decía? Vamos a explicar un poquito esto, perdóname. La doctrina de Balaam decía, un rey mandó a maldecir al pueblo de Israel. Y resulta que lo llamaron a Balaam, que era un vidente, para que vaya a maldecir. Y resulta que este varón
Este relato está en Números. Sí, números 22. Se movía por la plata. Y sabe, como dice el dicho acá en Argentina, ¿no? Por la plata baila el mono. Y de repente no podía maldecir, dice que él iba y no le salía. Entonces él estaba tan preocupado ese rey porque quería que maldiga el pueblo de Israel, que dicen, hacía algo. Y resulta que Balaam sabía cómo podía llevar que ese pueblo sea un pueblo derrotado. Y lo llamó al rey y le dijo, mirá, lo que podés hacer es mandarle mujeres lindas de otro pueblo y hacerle que los muchachos de Israel se mezclen y pequen, y así vas a conseguir. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente pagana se infiltró en el pueblo de Israel, y hoy el mundo se puede infiltrar dentro de la iglesia. ¿Y sabe lo que trae? Perjuicio. ¿Sabe lo que trae? Muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y nosotros tenemos de velar por todo esto. Pero a eso se le sumaba también la doctrina de los Nicolaitas, y la doctrina de los Nicolaitas eran ese gnosticismo que venía por parte de los griegos, ¿no? Y estas corrientes filosóficas que ellos tenían. Y los gnósticos eran los que decían lo que la Biblia no decía. Se llevaban por la imaginación y decían también que el cuerpo podía pecar porque era algo malo, que solamente la otra parte le pertenecía a Dios. Entonces con el cuerpo hacían lo que querían. Y esto es lo que habla Judas 1.4. ¿Puedes leerlo, Ruth? Porque me parece interesante que podamos leerlo. Judas 1.4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo lo que dice, ¿no? ¿Y cómo entraron? Encubiertamente. Eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso, Apocalipsis 2, 5 y 6 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que los hermanos que estaban bien, rechazaban, porque por el Espíritu podían percibir de las cosas que estaban mal en la iglesia. Pero ellos, a más allá de eso, no podían tomar la determinación de correr o de sacar. Por eso el Señor le habla al ángel de la iglesia y le dice, fíjate, ¿qué significa esto? Necesitaban tratar con los que eran mundanos y conducirlos ¿a qué? Al arrepentimiento, que se puedan arrepentir. Entonces, ¿qué necesitaban cambiar? Sus prácticas de aceptar en la iglesia solo por profesar a Cristo, porque eran de palabra, ¿no? De labios. Debía haber una evidencia de arrepentimiento. Y eso es, hermano, lo que nosotros también tratamos hoy cuando bautizamos a una persona, que haya evidencia de arrepentimiento. Y la evidencia de arrepentimiento, Ru, ¿qué es? Los frutos. Sí, no, pero aparte es el cambio. Cambio Metanoia. Eso. Primero cambia mi corazón. Dice que Él me saca el corazón de piedra y me pone uno de carne. Para luego producir en mi mente una transformación. Yo antes iba para acá, pero ahora voy para acá. Tengo una visión nueva de lo que es el pecado, de lo que soy yo y de lo que es Dios. Amén. Tremendo, ¿eh? Una visión nueva. Me revela. Y también dice, necesitaban disciplinar a los que rehusaban arrepentirse y elegían continuar su vida mundana y estaban en la iglesia y se decían ser cristianos. A veces, hermano, hay personas que dicen que con el amor uno no, y que el amor cubre la multitud de pecados, pero no se toma ningún tipo de medida ni disciplina, ni se denuncia el pecado, y lo tenés dentro de la iglesia. Acá la Biblia denuncia eso. De hecho, Pablo amonestó a la iglesia de Corinto Sí. por no denunciar el pecado. Claro. Nosotros debemos denunciar. Hay que tratarlo, hay que orar. Pero si la persona no se arrepiente, ni siquiera hay que pedir que Dios lo bendiga. No podemos, porque Dios no lo va a bendecir. La persona se debe arrepentir, entonces la bendición viene, aunque pague las consecuencias. Su vida está garantizada por la eternidad, como le pasó a David. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero la iglesia debe de tomar medida para guardar, porque Dios va a venir a buscar un pueblo santo, Amén. sin contaminación,
Que Dios me ayude a mí primeramente, para la gloria de Él. Necesitaban dejar de transmitir una sensación de falsa esperanza, porque eso es lo que acontece cuando el enemigo entra en la iglesia. Se habla de cosas, pero es una sensación de falsa esperanza. La evidencia de eso no está. Y a veces hasta en la pandemia se nota. Que Dios nos ayude. De falsa seguridad a los incrédulos, bautizándolo cuando hacían una profesión sin verdadero arrepentimiento, como dijimos, ¿no? Y necesitaban dejar de permitir que los mundanos sedujeran y engañaran y confundieran el camino de otros en la iglesia con sus propias ideas. Como dijimos, se le había metido la idea del gnosticismo, se le había metido la idea de las doctrinas de Balaam, y esas cosas deberían ser cortadas. Y el Señor le llama al ángel de la iglesia y dice: cortame con esto, porque si no, yo mismo voy a bajar con la espada de mi boca y voy a destruir a ellos. Es una palabra para los líderes, los pastores. Sí, que tengamos presente este detalle para todos. Ojo con muchas veces ese pseudo amor que tolera el pecado. Déjeme decirle, Dios no tolera el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Y nosotros tenemos que denunciar para la gloria de Dios. Por eso, entonces Cristo le advierte en el 2.16, le dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, como dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Vio que dice, cuando dice contra ellos, ahí denota que no contra los verdaderos cristianos que habían nacido por el Espíritu y que cumplían la palabra de Dios, sino contra los que están pero no son. Para los que están convencidos pero no convertidos, para los que no nacieron de nuevo, ¿no? Dice, Él vendrá rápidamente y le hará la guerra a los mundanos, ¿no? Advierta esto, el Señor no va a castigar a los creyentes fieles que tienen la mentalidad espiritual, no. Solo va a castigar a los que rehúsan arrepentirse de su mundanalidad. Y esto lo hará con la espada de su boca y con el poder de su palabra. La iglesia en su totalidad es responsable de permitir que se bautice a los mundanos. Reitero, la iglesia en su totalidad es responsable. Por eso, mi hermano, yo les invito a cada uno de ustedes que si usted sabe que va a haber una persona que se va a bautizar, que usted sabe que esa persona no tiene testimonio, usted tiene el deber moral de denunciar que esa persona no está apta para bautizarse, por tal motivo. Porque si no, usted también es cómplice de ese pecado. Y hace cómplice a la iglesia. Y la iglesia se carga y pasa a ser como la de Pérgamo. Se le introduce el mundanalismo dentro de la iglesia. Y tengamos cuidado con esto. La creencia verdadera siempre involucra, la creencia verdadera de un hijo de Dios siempre involucra arrepentimiento. Siempre involucra arrepentimiento. ¿Y sabe lo que produce el arrepentimiento? Despertar nuestra conciencia, nuestra comunión y nuestra intuición. Lleva implícito esas cosas. Y eso me lleva a agradar a Dios con mis acciones, porque hay algo que hoy dicta en mi vida que yo antes no tenía. Alejarse del mundo hacia Cristo, negación total del yo, el compromiso total de todo lo que uno es. No lo que le parece, sino de lo que uno es en sí. Creo que el Señor hoy nos invita a que reveamos cómo estamos transitando el camino. Que ese camino que nos lleva al Padre. ¿Cómo lo estamos transitando? ¿Verdaderamente como hijos de Dios? ¿Cumplimos su palabra? El 2.17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice, al que venza, le daré el derecho de comer el maná. Esto habla de Éxodo 16.4, perdón. Ahora, ahora, ¿qué significa el maná escondido? Una buena pregunta, ¿no? Porque ahí habla de un maná escondido. Y también habla que es el pan del cielo. ¿Significa esto? Cristo mismo. Cristo es el maná escondido. ¿Pero sabe a quién se le esconde? Cristo. A aquellos que rehúsan creer en su nombre. Para ellos es el maná escondido. Pero para nosotros es ese maná que se derramó como en el pueblo de Israel cuando estuvieron 40 años en la península del Sinaí, en el desierto. Al vencedor se le dará el derecho de alimentarse de Cristo. Al que ha creído y ha permanecido, a ese se le llama vencedor. Él se va a alimentar de Cristo. ¿Y sabe qué? Cristo puede decirlo en San Juan 6, 32, 33, San Juan 6, 35, San Juan 6, 51 y San Juan 6, 58. Yo quisiera que usted anote estos textos. Vuelvo a decir San Juan 6, 32. Si querés leer el 32 y el 33 de San Juan 6.
San Juan 6:35, San Juan 6:51 y 6:58. Te lo dejo para que los puedas leer en casa por cuestiones de tiempo por ahí. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es Cristo, gloria a Dios. En ese creemos nosotros. Glorioso Jesús. Nuestro corazón se goza a saber eso. Amén. Que nuestra fe esté depositada en ese Señor que fue un vencedor, que vive y permanece para siempre. Así que es el único pan que puede alimentar y satisfacer permanentemente la necesidad del hombre. Cristo. O sea, ese apetito feroz, como dice, ¿no? Ese vacío, ese desasosiego, esa soledad, esa carencia, esa falta de propósito, solo Cristo te la puede llenar. Amén. El pan celestial, Cristo mismo da vida al hombre. El propósito mismo del pan es dar vida. ¿Por qué? ¿Para qué sirve, no? Para nutrir y sostener, para satisfacer, para energizar, para crear deseo, la necesidad de más, ¿no es cierto? Como dice San Lucas capítulo 4, versículos 3 y 4. Y ser comido en forma periódica para sostenernos, ¿no? La persona que se alimenta de Cristo, o sea, del cielo, nunca morirá, porque Jesús lo dijo. Vivirá eternamente. Amén. Esa palabra, esa vida de la palabra lo sostendrá por la eternidad. Al vencedor se le dará una piedrita, como dice acá, ¿no? Podemos seguir, una piedrita blanca, con un nuevo nombre escrito en ella. O puede ser el nombre de Cristo en esa piedrita, para poder ser admitido ante la presencia de Dios. Y si es el nombre del creyente, entonces al creyente se le entregará la piedrecita blanca como un boleto de entrada al cielo. Esas dos opciones pueden existir. Porque era la costumbre de la época. Sí, había una costumbre, sí, comentalo. Sí, la costumbre de la época era usar una piedrecita con el nombre de la persona, y esto le permitía a la persona poder ingresar a los espectáculos públicos, al coliseo, al teatro, al circo, solamente si tenía esa piedrecita. Era el boleto de entrada a esos lugares especiales. Y así el Señor nos habla y nos dice, a ustedes también van a tener un boleto de entrada a un lugar especial, y ese lugar especiales las bodas del Cordero. Amén. Ahora esta piedra dice que debe tener su nombre en ella para poder ser admitido. Habrá un nombre ahí en esa piedrita. Y eso es lo que por ahí la Biblia no delata de si es el nombre de Cristo o un nombre nuevo que el Señor te da para poder ingresar. Pero sí debes tenerlo. El miembro de la iglesia que tiene oído debe oír este mensaje a la iglesia del Señor y a la iglesia mundana que también el Señor le habla aquí en Pérgamo. Que tengamos cuidado. Nunca podrá vencer los ataques de la mundanalidad a no ser que siga este mensaje. O sea, usted quiere ser vencedor sobre el espíritu que el enemigo introduce dentro de la iglesia. Usted debe oír y seguir lo que el Señor nos pide en esta palabra. Amén. Quiera Dios que en esta palabra hoy produzca una esperanza en nosotros. ¿De qué? De conquistar todo aquello que a Dios no le agrada, poder tener el control en nuestra vida por el Espíritu Santo. Porque ese espíritu, el espíritu del mundo pertenece a esta tierra y nosotros somos extranjeros y peregrinos, pronto nos vamos al cielo. Que podamos permanecer en ella. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, Amén, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Que podamos estar ligados a Cristo en este tiempo. Romanos 10:13, ¿qué me dice Ruth? Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La primer persona a la cual tú debes invocar, adorar, creer y seguir es Cristo. Entonces serás salvo. Que lo podamos hacer de todo nuestro corazón. Y recordad lo que dice Deuteronomio 28:1 y 2. Acontecerá que si oyereis la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo lo que yo te prescribo hoy, las bendiciones de Jehová te alcanzarán.
Qué lindo. Por eso Balaam no podía No, maldecir ah, a Israel, porque sabía que Dios les había bendecido y mientras ellos obedecían la ley, ellos no podían recibir maldición. Pero por eso fue tan astuto y le dijo al rey de Moab, a Balac, le dijo, introduce mujeres, espera, y su corazón va a ser desviado. esas son las artimañas del diablo, que sirven para destruir el plan eterno de Dios, para sacarte del proyecto que Dios determinó para tu vida. Toma en serio la palabra del Señor. Y también quiero dejar el texto de Santiago capítulo 1, verso 21 al 25. Santiago capítulo 1, verso 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañado a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Hermano, yo les dejo esta palabra y espero que el Señor haya hablado a su vida. Amén. Una palabra para reflexionar, para meditar en esta tarde, para considerarnos, como el pastor leía allí, el apóstol Santiago, animándonos y diciéndonos que esta palabra debe ser un espejo en el cual nos podemos mirar. En la iglesia de Pérgamo era una iglesia que, teniendo la capacidad de influir en el mundo, se dejó influenciar por el mundo. Y nosotros tenemos que entender que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Esta iglesia, parte de esta iglesia decidió morar. Morar es hacer la habitación permanente de uno en esta tierra, pero nosotros tenemos nuestra mirada puesta en los cielos. Gracias. Esperamos, ¿no?, la manifestación de esa ciudad espiritual en medio de un centro religioso a Satanás, en medio de un lugar lleno de riqueza, de poder, lleno de la proliferación del pecado en esa cultura. Dios plantó una iglesia, como Dios plantó una iglesia en medio de esta sociedad. Te plantó a vos, porque vos sos iglesia, porque yo soy iglesia, y nos plantó en un mundo difícil, nos plantó en un mundo donde hay muchos que adoran a Satanás, que siguen sus doctrinas, que siguen sus pensamientos, que siguen su manera de vivir, que son influenciados por el mundo. Y muchas veces tenemos, porque la doctrina de Balaam se seguía dentro de la iglesia, y la palabra Balaam, el nombre Balaam significa que no pertenece al pueblo, que es un forastero. Y yo decía, cuántas veces aún dentro de lo que se dice ser la iglesia, tenemos personas que están pero no son parte, que no han sido transformadas, que no dan frutos de arrepentimiento, porque aquel que tiene un fruto de arrepentimiento es una persona que, como decía el pastor, ha tenido un cambio de mente y ha tenido un cambio de corazón. Cuando la mente de un hijo de Dios es transformada, se alinea a la palabra de Dios, y lo que Dios dice que es pecado, aquel hijo de Dios con una mente transformada lo considera pecado, y no va a mediar y no va a decir no, pero tenemos que tolerar, tenemos que amar. Y sí, amén, tenemos que amar, y la mayor manifestación de amor es poder condenar el pecado, declarando y señalando ese pecado y diciendo ese pecado trae castigo, pero ¿sabes qué? Hay un Cristo que transforma tu vida, hay un Cristo que pagó precio de sangre para limpiar tus pecados, y hay un Cristo al cual, si acudís, tiene una transformación completa para tu vida, tan radical que cambia tu mente, cambia tu corazón y cambia tu manera de ver las cosas. Los hijos de Dios tienen una mente alineada a los cielos, una manifestación de una mente alineada a los cielos. Allí el texto nos habla que esta doctrina de Balaam tenía que ver con comer lo sacrificado a los ídolos y con la fornicación. Y yo pensaba y decía, Señor, trasladando esa palabra a este tiempo, cuántas cosas que estamos consumiendo, que el mundo consume y que se nos dice, pero no es tan grave.
pero no está tan mal. Y nos aferramos y empezamos a introducir dentro de nuestras propias congregaciones las mismas modas, los mismos cantos, las mismas cosas que mira el mundo, la miramos nosotros, llenas de pornografía, llenas de enseñanza de lo que es la fornicación, el adulterio, de lo que es la violencia, y las admitimos porque no es tan grave. Balaam le dijo a este rey Balac, y le dijo, despacito, empecé a introducirte despacito y les vas a desviar el corazón. Lo que Dios llama pecado es pecado, iglesia. Es pecado. Y desde el principio hasta el fin de los tiempos seguirá siendo llamado de la misma manera. Y a la iglesia se la llama a despertar y a decir, considera lo que estás consumiendo, porque acá habla de lo que estaban comiendo. Consideremos lo que estamos comiendo, lo que están comiendo nuestros ojos, lo que están comiendo nuestros oídos. ¿Qué escuchamos? ¿De qué ideología llenamos nuestros oídos? Escuchamos el mensaje del mundo que parece, pero tiene que ver con el amor, y tiene que ver con la paz, y tiene que ver con la aceptación. Y Dios está diciendo, el pecado es pecado, y el pecado me separa de ustedes. Y el mayor mensaje de amor que le puedo dar a esta sociedad es poder declarar y decir con mi boca, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Ese mensaje que tiene que seguir siendo predicado y que trae santidad a la iglesia. Allí habla de lo que estamos consumiendo y con qué estamos fornicando, con qué estamos fornicando nuestro cuerpo, con qué nos estamos mezclando, con qué estamos quitándole ese primer lugar a Dios. El adulterio sigue siendo pecado y la fornicación sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado para Dios, delante de los ojos de Dios. Y la iglesia también tiene que ser limpia en estos aspectos. Amén. Y el Señor en esta tarde nos lo recuerda. La doctrina también de los nicolaitas que hablan de, el cuerpo puede pecar, total, hay tanta gracia que me arrepiento y está todo bien. Por eso Judas decía que habían hecho con esa doctrina de la gracia, la habían contaminado. Por causa de estas cosas, el Señor nos llama y nos dice, ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. El Señor nos llama y nos dice, espíritu, alma y cuerpo, santos para Él, apartados para Él. Él nos eligió, Él nos apartó, Él es el que nos santifica. Y lo mayor y lo más maravilloso de esta palabra es que Él nos declara a través de este mensaje las cosas que deben ser corregidas, pero también nos da la solución, porque nos dice arrepiéntete. Arrepiéntete. Y esa palabra que suena tan dura a nuestros oídos, una palabra que nos confronta, esa palabra que nos dice arrepiéntete y nos pega en el ego y nos pega en el orgullo y nos dice, ¿yo? Sí. Venimos hablando domingo tras domingo. Jehová ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo, Él nos desnuda a través de su palabra. Amén. Él nos señala, Él nos marca y Él nos dice estas realidades para que sean transformadas. Y en su amor, el Espíritu Santo obra. Porque el Espíritu Santo es el que trae arrepentimiento. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia. Porque nos recuerda que Cristo en la cruz pagó por mis pecados y trajo salvación a mi vida y trajo una transformación y una vida nueva, y que cuando yo me acerco y reconozco mis faltas puedo ser perdonado, pero no para volver a ser, sino para pedirle la ayuda necesaria todos los días para que esa transformación de vida sea una realidad en nosotros. Y esto es lo que con esta palabra somos confrontados en esta tarde, pero en amor, porque Dios nos dice arrepiéntete. Si tú te arrepientes, yo voy a cambiar las cosas. No voy a venir a corregirte con esa espada, con ese dolor que tanto tenemos que padecer. El Señor nos habla tantas veces: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Una iglesia santa, una iglesia sin manchas, una iglesia que vence. Y me conmovía
estudiar el nombre de este varón que es mencionado en esta iglesia de Pérgamo. Este varón Antipas, el que se paró contra todos. Y nosotros vamos a contramano del mundo. Los hijos de Dios van a contramano del mundo. Y la reducción de ese nombre, Antipas, viene de Antípatros. Y es la imagen del Padre. Un hombre que tenía manifestada la imagen de Dios en sí. Se pudo parar delante del César, se pudo parar delante de toda una sociedad y pudo decir: no voy a dejarme doblegar por el mundo. Yo le pertenezco a Cristo. A Él le adoro, a Él le exalto y vivo conforme a lo que Él me enseñó. Y ese varón tuvo que dar su vida a causa de pararse delante del mundo para defender su fe. Y en este tiempo, que a veces decimos de últimos tiempos, tiempos finales, persecución, pero estaremos dispuestos a jugarnos la vida por Cristo. Cristo luego dice, mi testigo fiel. Sí. Y la palabra testigo es mártir. Me seré testigo, Hechos 1:8. Para ser mártir, para eso el Señor prepara y nos llena del Espíritu Santo, para poder padecer lo que sea necesario por la causa de Él, porque eso es peso de gloria. Pero podremos padecer lo que sea necesario por la causa de Cristo, si ni siquiera muchas veces podemos padecer reteniéndonos y absteniéndonos del pecado. Gracias. Y eso es lo que en esta tarde el Espíritu Santo nos lleva en reflexión. El Señor está anhelando que una iglesia llena de varones con los valores de Antipas. Una iglesia que camina a contramano del mundo y se le nota. Tantas veces hemos escuchado este tiempo, si hay disciplina porque el pastor es malo, no, es un anticuado, no, es una persona que es religiosa, no, y tomamos esas palabras que las toma el mundo para hablar de cosas en las cuales el Señor mismo manda al pastor, a los líderes, a tener en cuenta para corregir, porque el Señor ama a su iglesia y quiere una iglesia santa y sin manchas, preparados para ese glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Proclamamos en este tiempo: Cristo viene. Iglesia, ¿estás preparada? Cristo viene. Iglesia, ¿estás preparada? Que nada de lo que se ha infiltrado en este tiempo, fíjate lo que compartimos, lo que escuchamos, hay prédicas que son muy lindas y muy motivadoras y nos gusta seguir esas prédicas. Pero cuando hablamos del pecado y cuando nos confrontamos con lo que Dios dice que está bien y lo que Dios dice que está mal, muchas veces no queremos escuchar. Pero es esa palabra la cual nos confronta con nuestra realidad y la cual nos lleva al arrepentimiento y la cual provoca en nuestras vidas los cambios. En esta tarde el Señor nos invita a meditar en esta palabra y allí en el lugar donde estamos, primeramente para nosotros, para cada uno, porque esto no es para señalar a nadie, ni para lastimar a nadie, ni para herir. El Señor es el que nos quiere sanar a través de su palabra. El Señor es quien nos quiere ministrar a través de su palabra. Y es el Señor en el cual en esta tarde nos dice: varones y mujeres como Antipas, para este tiempo, para esta temporada difícil que les toca atravesar, donde el mundo nos quiere enseñar tantas cosas y desviar nuestra mirada y desviar nuestro camino, y el Señor nos recuerda: hombres y mujeres como Antipas, que se levanten dispuestos a defender la causa de Cristo, aunque con ello tengan que perder su propia vida. Y en definitiva el Evangelio es eso, amados, es perder nuestra vida para que Cristo sea manifestado en nosotros. Es dejar de ser vos y yo para que Cristo sea a través de nuestras vidas. En esta tarde te invito a orar. Te invito a cerrar tus ojos allí en el lugar donde estás. Te invito a que invites al Espíritu Santo y le digas: Espíritu Santo, a través de esta palabra quiero que puedas manifestar
a mi corazón y a mi mente la condición de mi vida. Gracias. Y que esta palabra, que a través de tu amor es expresada, porque es glorioso que aquí no nos dice tengan remordimiento. El remordimiento es una pena, pero no es una provocación para cambio. Pero el arrepentimiento es algo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Y el arrepentimiento que el Espíritu Santo provoca manifiesta quién soy, manifiesta cómo estoy, manifiesta cómo está mi corazón, me hace ver la santidad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, me hace ver la obra de Cristo y me hace reconocer su obra, el cual trae transformación para mi propia vida. En esta hora, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando cada vida, como lo estás ministrando en este lugar, las nuestras. Hay tantas acciones. Hay tantas acciones que deben ser erradicadas de nuestra vida. Tu palabra. Hay tantas acciones, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre glorioso de Cristo. Obra en cada vida, en cada corazón. Tú, Señor, que amas y permites que esta palabra sea manifestada a la iglesia, porque nos quieres preparar, Señor, una iglesia santa, una iglesia que se para delante de este mundo, que camina contramano, que no camina junto a sus doctrinas, junto a sus pensamientos, junto a sus ideologías, que no camina diciéndole bueno a lo malo y a lo malo llamándolo bueno, sino una iglesia entendida, porque conoce tu palabra, porque conoce el poder transformador de tu palabra, porque conoce la obra de tu Espíritu Santo. Varones y mujeres como Antipas, que están dispuestos a darlo todo por la fe en Jesucristo, que están dispuestos a padecer por su causa, porque primero han aprendido a doblegar su propia vida bajo el señorío de Cristo. Te alabamos en esta tarde, te glorificamos y te exaltamos y te damos gracias por esta palabra, porque tu palabra es vida para nosotros. En esta tarde bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Jesús. Iglesia, y quiera a Dios que esta palabra... Hola, somos iglesia. Y pedir al Espíritu que te recuerde la palabra. Gracias, Jesús. Los amamos en el amor del Señor. Dios le bendiga. Amada iglesia, nos volvemos a encontrar mañana 18 horas para compartir juntos la transmisión especial de la reunión respecto a Pentecostés. Vamos a estar hablando lo que la palabra de Dios nos habla respecto a este glorioso Espíritu Santo. Así que prepárate mañana 18 horas para compartir junto a nosotros este tiempo especial. Les abrazamos en Cristo, no te desconectes porque vamos a tener un tiempo de adoración, algunos anuncios y vamos a estar saludando a todos los que se estuvieron conectando y dejando mensajes. Dios le bendiga. Amén. Hola, somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos la iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Vos también sos iglesia. Un beso. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, buenas tardes, yo soy iglesia, bendiciones. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Chao, chao, bendiciones. Yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Saludos.
Hola hermanos, ¿cómo están? Les saluda con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y el lema Yo soy Iglesia. 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 Somos Iglesia. Bendiciones. Nosotros somos Iglesia. ¡Somos Iglesia! ¡Bendiciones para todos! Yo soy Iglesia. Yo soy Iglesia. Yo soy Iglesia. Somos Iglesia. Yo soy Iglesia. Yo soy Iglesia. Yo soy Iglesia. Somos Iglesia. Yo soy Iglesia. Yo soy Iglesia. Somos Iglesia. Bendiciones. Yo soy Iglesia. Somos Iglesia. Yo soy Iglesia. Atráeme a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más. A cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame,
Querida familia, amada iglesia, amada iglesia, amados jóvenes, amada iglesia, amada iglesia, amados jóvenes, adolescentes, matrimonio, familia. esperamos este lunes. Lunes 25 de mayo. Mañana, lunes 25 de mayo. Mañana, 25 de mayo. Mañana, 25 de mayo, una transmisión especial de Pentecostés. 18 horas. Para la transmisión especial por Pentecostés. Transmisión de Pentecostés. Pentecostés. Unánimes online. Unánimes en un mismo espíritu. Unánimes online. Unánimes en el espíritu. Unánimes online. Unidos por medio del Espíritu Santo. No te la podés perder. Unánimes online, unánimes en el Espíritu Santo. Unidos online, unánimes en un mismo espíritu. Dios te bendiga. Bendiciones.